Hola y bienvenidos a este estudio del libro de Daniel. Este es la primera parte de 5 estudios que vamos a estar haciendo de este libro. Quiero mencionar que este libro es muy extenso y tiene muchos detalles, entonces es muy probable que no cubra todos los detalles en este estudio. Entonces le recomiendo que si usted tiene unas preguntas o comentarios, pónganlas en la sección de comentarios abajito y estaré más que dispuesto de responder a esos comentarios. Sin más preámbulos, mi nombre es Ciro Rodríguez y vamos a comenzar este estudio. Entonces, el objetivo para este estudio es de que podamos entender el libro de Daniel profundamente. Al finalizar estas 5 clases, espero que usted entienda el contexto histórico del libro, la línea de tiempo profética y también la línea de tiempo escatológica. Entonces, viendo ya el objetivo, vamos a comenzar esta primera clase. Entonces, la agenda para la clase de hoy, vamos a ver las líneas de tiempo, vamos a estar viendo las estructuras del libro, o el contexto histórico y también vamos a repasar los primeros 3 capítulos de este libro. Y si miran aquí la foto que tengo aquí en el fondo, son de unas ruinas que actualmente están localizadas en la parte sur de Irak. Más al rato en esta clase voy a estar haciendo una referencia a los jardines colgantes. Cuando yo haga la referencia a los jardines colgantes, acuérdense de esta foto. Esta foto demuestra las ruinas de esta estructura llamada los jardines colgantes. Pero eso es para más adelante. Comencemos primero con las líneas de tiempo. Para entender un poquito el contexto del libro de Daniel, vemos que Daniel está aquí representado y también vemos que Jeremías y Ezequiel están aquí. Entonces Daniel es contemporáneo de Jeremías y Ezequiel. Para este entonces, cuando Daniel empieza su ministerio profético, por decirlo así, Jeremías ya había estado profetizando como unos 20 años ya. Él ya estaba profetizando. Y él profetizó ahí en Jerusalén hasta después de la destrucción de Jerusalén. El rey Nabucodonosor no se llevó a Jeremías cautivo, lo dejó que se quedara ahí. Años después, Jeremías se va a Egipto y la historia nos dice que los judíos ahí en Egipto lo mataron porque se cansaron de él. Eso no está en la Biblia que lo mataron, pero eso es lo que nos dice la historia. También Ezequiel empieza su ministerio profético después de Daniel. Entonces viene Jeremías primero, luego comienza Daniel, luego empieza Ezequiel. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla, aquí abajo, los reyes que están aquí mencionados en azul, son del imperio babilónico. Entonces está Nabucodonosor, que vamos a aprender más de ellos en unos momentos. Después de que Nabucodonosor muere, hay varios reyes que llegan a poder. Y eso vamos a estar viendo eso cuando estudiemos el capítulo 5 en la lección que sigue. Pero Babilonia cae, es destruida en el año 539 antes de Cristo y estos reyes son del imperio Persia, del imperio Medo-Persia, comenzando con Ciro el Grande.
Y unas fechas importantes para recordar. En el año 606 a.C. es cuando esta historia, la del libro de Daniel, comienza. Y es cuando sucede el primer exilio de los judíos de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Unos años después, el año 597 antes de Cristo, sucede el segundo exilio a Babilonia, y en este segundo exilio es donde Ezequiel es llevado a Babilonia y él comienza su ministerio profético en Babilonia. Y finalmente la última fecha es del año 586 antes de Cristo, es cuando el rey Nabucodonosor y el ejército caldeo, los de Babilonia, destruyen a Jerusalén. Ya que vimos la línea de tiempo y vemos dónde vamos a comenzar en nuestra historia del libro de Daniel, va a ser en el año 605 antes de Cristo, vamos a ver unas cuantas estructuras de cómo está organizado el libro de Daniel. La primera forma, ah, la primera forma de estructura es de historia y profecía. Si vemos los 12 capítulos del libro de Daniel, los primeros 6 son más históricos. Son más históricos y hablan también de cosas de la perspectiva humana y cosas que están pasando. Si vemos después del capítulo 7 al 12, son capítulos más proféticos. Muchos de ellos todavía no han acontecido, son para el futuro, para el pueblo de Israel. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero Daniel hablaba muchos idiomas. Um, bueno, no sé si hablaba muchos, no sé en realidad cuántos hablaba, pero por lo que sí sé es que por lo menos él era bilingüe y hablaba y escribía en 2 diferentes idiomas. Por lo menos, aunque yo pienso que él probablemente hablaba más, porque la Biblia nos dice que él tenía mucha sabiduría y Dios le dio favor, pero ahorita vamos a estar viendo eso. Pero otra forma para organizar y estructurar este libro es lenguaje y audiencia. Ah, el libro, todo el libro está escrito en arameo, menos el principio, el primer capítulo y los últimos 4 capítulos. Y aquí en pantalla vemos esto, hebreo del capítulo 1 y a comenzar el capítulo 2 y luego resume escribiendo en hebreo del capítulo 8 al 12. Ahora, muchas personas piensan que él escribió así porque él era bilingüe y nada más. Eso para mí es una razón muy simplística. Entonces, haciendo mis estudios, muchos eruditas piensan lo siguiente, es de que Daniel escribió en diferentes lenguajes porque la audiencia para esos pasajes era diferente. Entonces, si vemos el capítulo 1, Daniel habla de la historia de cómo él llegó a Babilonia. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel, por eso él escribe en hebreo para que los del pueblo de Israel entiendan. Y luego si vamos al capítulo 8 al 12, también habla del trato con Dios, con Israel y el tiempo futuro para el pueblo de Israel. Entonces, como también es para Israel, por eso es de que Daniel escribe en hebreo. Y del capítulo 2 al 7 vemos más el trato que Dios va a tener con las naciones gentiles, con la era de las naciones gentiles. Entonces, por eso es de que se escribe esa porción en arameo. Es lo que muchos
eruditas piensan y es lo que hace más sentido para mí, entonces yo concuerdo con ellos. La tercera forma de ver cómo este libro está estructurado es cronológicamente. Entonces, cronológicamente, Daniel escribe los primeros 4 capítulos, pero después, cronológicamente, están escritos el capítulo 7 y 8, y después está escrito el capítulo 5 y 6, y ya por último, 9, 10, 11 y 12. Así es como está escrito cronológicamente. En estas lecciones vamos a estar estudiando este libro así, historia y profecía. Vamos a estudiar primero los primeros 3 capítulos, luego 4, 5, 6, luego 7, 8, 9 va a ser en su clase nada más para el 9 y luego vamos a finalizar 10, 11 y 12. Bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a entender el contexto histórico de este libro. Entonces, antes de entrar a esta parte de nuestra agenda, quiero explicar que muchas de las cosas que voy a estar mencionando se pueden encontrar en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas en la Biblia. También se pueden encontrar en el segundo libro de Reyes. También se pueden encontrar en partes de Jeremías. También hay recursos no bíblicos como la Enciclopedia Británica. También hay archivos históricos de la librería de Babilonia disponibles en el Internet que concuerdan con muchos de estos datos históricos. Entonces, vamos a comenzar. El año es 626 a.C. y vamos a empezar con un personaje que se llama Nabopolassar. En este año él es parte del ejército asirio, él es un general. Hubo algo ahí en el imperio asirio y hubo una revolución y Nabopolassar, siendo general, él fue parte de la revolución y se separó del imperio asirio y tomó poder del imperio caldeo. Entonces, el año 626 a.C. comienza el imperio caldeo o el imperio de Babilonia. La Biblia muchas veces y en el libro de Daniel usa Caldeo y Babilonia intercambiable. Y ahorita vamos a ver un mapa para entender eso un poquito más. Pero el año 626, Nabopolassar comienza el imperio babilónico. El territorio es de los caldeos y la capital es el estado, por decirlo así, de Babilonia. Entonces, él y su hijo, ¿quién es su hijo? Su hijo es Nabucodonosor. Están peleando batalla tras batalla con Asiria porque los quieren dominar. Babilonia quiere ser el poder de la región, quieren controlar toda la región, quieren ser los number one, ¿verdad? Entonces el año ahora es 605 a.C. Generales, Nabucodonosor es un general en el imperio babilónico, el imperio de su papá, él es un príncipe y en este año él está en Egipto. Él está en Egipto peleando con los egipcios y él derrota al faraón que estaba en poder en una batalla muy famosa, la batalla de Carquemis. Entonces él está peleando, derrota a los egipcios, estaba celebrando, le llega una noticia. Oye, Nabucodonosor, tu padre ha muerto.
Entonces, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Pues él se va de regreso, ¿verdad? A, a, a Babilonia, donde está su papá. Entonces, ahora él es rey, ¿verdad? De Babilonia. Pero en esa trayectoria de Egipto a Babilonia pasa por Israel, pasa por Jerusalén. Y ahí es donde vamos a comenzar el capítulo número 1. Ahí es donde pasa el primer exilio que vamos a estar viendo. Ahí en la trayectoria de Nabucodonosor de Egipto a Babilonia, cuando él va a tomar el trono. Okay. Ahora, vamos a parar aquí y hablar un poquito de quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey politeísta. Él creía en muchos dioses. Incluso Babilonia era la capital de dioses y ídolos. También a él se le atribuye una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. Si se acuerdan la foto de las ruinas al comenzar esta clase, esa era la fundación, es todo lo que queda de estos famosos jardines colgantes. Era un monumento inmenso, como de 70 a 80 pies de alto, era como un tipo pirámide, como una montañita de jardines, y lo construyó para su esposa. Ok, la Biblia nos dice que lo construyó para su esposa. Entonces, pero este rey era un rey muy, muy, muy malo. Vemos en Segunda de Reyes, el capítulo 25, del versículo 5 a 7. Vemos cuando Nabucodonosor finalmente destruye Jerusalén. El rey que estaba en poder ahí en Jerusalén era Sedequías, y Sedequías huye, y el ejército babilónico persigue a Sedequías y lo captura y lo traen con el rey Nabucodonosor. ¿Y qué creen? Hace algo horrible el rey Nabucodonosor. Manda traer los hijos de Sedequías, y enfrente de Sedequías los mata. La Biblia dice los degolla enfrente de él, y después le saca los ojos a Sedequías. Luego lo ata y se lo lleva como cautivo a Babilonia. Entonces Nabucodonosor es un rey muy, muy malo, y quiero que tengamos eso en cuenta durante estas primeras clases. Nabucodonosor era una persona muy, muy mala. Y por último, de este contexto histórico, quiero hacer referencia a los caldeos. Hay muchas referencias bíblicas de los caldeos, pero la historia nos dice que los caldeos era como una tribu nomática. Ah, si vemos aquí, esto era lo que se consideraba el territorio caldeo, todo esto. Acá donde está Turquía, esto era Asiria, y acá estaba Egipto, todavía está Egipto. Y Asiria y Egipto eran aliados. ¿Ok? Entonces, quiero hacer unas referencias aquí. Muchas veces en el libro de Daniel se mencionan los caldeos, y, y cuando se mencionan se puede referir a 3 diferentes cosas. Caldeos puede ser un grupo étnico, las personas de esta región. Los caldeos también pueden ser personas
del imperio de Babilonia, que después vamos a ver el imperio de Babilonia era todo esto era el imperio. Y la tercera cosa, cuando la Biblia dice caldeos, se puede referir a un grupo especial de personas, probablemente una casta de magos, adivinos y astrólogos selectos. Ok, quiero que este punto quede claro, ¿verdad? Cuando en Daniel vemos la referencia de caldeos, puede ser una de esas tres cosas. Un grupo étnico, también puede ser la región y Babilonia, y también puede ser un grupo de magos y adivinos y astrólogos selectos. ¿Ok? Esas tres cosas. Ahora sí, ya viendo el trasfondo histórico, vamos a poder entrar al capítulo número 1. Hay lecciones y temas que encontramos en este capítulo, como proponer en nuestros corazones a no contaminarnos con este mundo, y también vamos a aprender de hablar con prudencia y sabiduría. Y también vemos que Dios honra a los que le honran. Entonces vamos a comenzar aquí en el versículo 1 al 9 del capítulo 1. Vamos a ver quién es Daniel. Voy a leer. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este es el año 605 antes de Cristo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Muy importante, esos utensilios probablemente los vemos después en el capítulo 5. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Perdón. Y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a comer. Muy interesante, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok, unas cosas. Pensamos aquí, no tenemos por concreto, pero pensamos que Daniel era un adolescente. Algunos estudiosos dicen que tenía 12, 13, algunos dicen que tenía 17, 18. Yo voy a decir que tenía unos 15. No sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es de que era un joven, como describe allí el primer capítulo, los primeros versículos. Era de buen parecer, tenía sabiduría, tenía inteligencia,
tenía entendimiento y también era de la realeza. No sabemos si era del linaje del rey, pero lo más probable es de que él era parte de la nobleza, de una familia noble, ¿verdad? Ah, pero en sí no tenemos más información de Daniel. Un dato interesante en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 2, hace referencia a un Daniel hijo de Istamar, que salió con Esdras de Babilonia y regresó a Jerusalén. Ahora, no se sabe si ese Daniel del libro de Esdras es el mismo Daniel. ¿Por qué? Porque cuando Esdras salió en el año 486 antes de Cristo, él salió en ese entonces. Sabemos que ahorita Daniel, cuando fue llevado, tenía como unos 15 años. Eso quiere decir que cuando Esdras salió, este Daniel tuviera 135 años. Entonces, por eso muchos estudiosos dicen que el Daniel mencionado por Esdras, que salió de Babilonia a Jerusalén, dicen que no es este Daniel que escribió el libro de Daniel. Dicen que es otro. No sabemos, ¿verdad? Probablemente dudo que él haya vivido tanto, pero a lo mejor sí pudo haber vivido tanto. O también es probable que él murió en Babilonia. También es probable que él murió en Babilonia y lo que está haciendo referencia a Esdras es a lo mejor al cuerpo, a los huesos de Daniel. No sabemos, ¿verdad? No sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es de que Daniel es un adolescente y llena los requisitos que el rey estaba buscando. Seguimos. En el versículo del 10 al 16 nos dice, ¿verdad? Que Daniel no quiere contaminarse. Entonces él va con el mayordomo que está sobre ellos, a Melzar, y le hace una propuesta. Oye, Melzar, yo no quiero esta comida, dame nada más legumbres. Dice Melzar, no, yo no puedo hacer eso porque qué tal si te pones flaco. No dice eso, ¿verdad? Pero dice, ¿qué tal si no te va bien? Y al final del periodo que me dijo el rey, tú te miras peor. Entonces, yo voy a morir. Es lo que le dijo Melzar. Yo voy a morir. Y aquí es donde mencioné que una de las lecciones de este libro nos enseña es a tener sabiduría, ¿verdad? Porque en el versículo 13 miren esta propuesta de Daniel. Miren qué sabia es. Dice, danos las legumbres, ¿verdad? Y agua. Y en el versículo 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tu siervo según tú veas. Esa es una respuesta muy sabia a Daniel, sabia de Daniel. Y si recordamos en el versículo 9, un poquito antes, dice que Dios les da favor y buena voluntad con esta persona que los estaba supervisando. Entonces vamos a seguir del versículo 17 al 21. Aquí vemos, vamos a empezar del versículo 19. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino,
y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, aquí vemos los 3 años se cumplen, ¿verdad? Se cumplen ya los 3 años de estudio, de reprogramación babilónica, uh, con los magos y con los astrólogos, con los hombres sabios de ese entonces. Él estudió estos 3 años, aprendió el lenguaje, aprendió muchas cosas de la cultura babilónica y se presentaron con el rey y fueron 10 veces mejor que cualquier otro. 10 veces mejor que cualquier otro. Entonces, si vemos el patrón, ¿verdad? En el versículo 8, Daniel se propone en su corazón a no contaminarse. Versículo 9, Dios le da honra y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y ahora, al finalizar este capítulo, en el versículo 20, vemos que Dios otra vez honra a Daniel. Algo que quiero mencionar antes de ir al capítulo 2 es de que vemos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Eso es verdad. Pero probablemente él fue contaminado y no fue de su voluntad. Déjeme le explico eso. Era contra la cultura judía la castración, pero era una práctica muy común que cuando muchachos o hombres cautivos eran llevados a trabajar y a estar en un palacio, era muy común la práctica de la castración y los hacían eunucos. Y la razón es porque el linaje del rey era muy, muy, muy valioso. Lo protegían con la vida. Entonces, hacían esto por si alguna esposa o concubina del rey que estaba en el palacio salía embarazada, no iba a haber duda de que el padre tenía que ser el rey, porque todos los demás estaban castrados. Era una práctica común, la Biblia no lo dice, pero la historia dice que esto era una práctica común y es muy probablemente que esto le pasó a Daniel y a sus amigos y a todos los que fueron llevados cautivos que estaban trabajando en el palacio. Una nota interesante, nada más para saber. Bueno, vamos a seguir a nuestro capítulo 2. Unas lecciones aquí que podemos encontrar es de que Dios también habla a los inconversos. También vamos a ver la línea de reinados gentiles que van a gobernar. Vamos a también ver que hasta los no creyentes reconocen a Dios. Vamos a ver que Dios provee respuesta a los que le buscan. También Dios pone a personas en posiciones de influencia para hacer su voluntad. Ok, un poquito más antes de entrar en el capítulo 2 acerca de los caldeos. Aquí en pantalla a mano izquierda vemos el territorio. Este es el territorio caldeo. Aquí a mano derecha, todo esto en anaranjado es el imperio de Babilonia. Todo esto llegó a conquistar a rey Nabucodonosor. Entonces, voy a mencionar otra vez lo que ya mencioné cuando hablamos de los caldeos. Cuando Daniel hace la referencia a los caldeos, se puede estar refiriendo a, a todo el territorio de Babilonia. También se puede estar refiriendo a personas étnicas de esta región que está aquí, ¿verdad? Entonces, personas étnicas de esta región o cualquiera del imperio o un sistema de casta, o sea, un grupo selecto de magos, adivinos y astrólogos. ¿Okay?
Entonces es un grupo selecto, puede ser cualquiera en la región o un grupo étnico de esta región específicamente. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Versículo del 1 al 5 dice, nos relata que el rey tiene un sueño. Él tiene un sueño y le perturbó al rey su espíritu. Tanto que vemos que en el versículo 2 dice la Biblia, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Me imagino que tuvo más de uno. No sé si fueron consecutivos o más de uno durante una semana, 2 semanas, pero sí sé que los sueños perturbaron el espíritu del rey Nabucodonosor. Entonces dice, vinieron después y se presentaron delante del rey. Entonces, en los siguientes capítulos vemos que el rey no confiaba en sus sabios. Algunos estudiosos y eruditas hacen el comentario que es muy probable que el rey sí se acordaba de su sueño. En la Biblia el rey relata y les dice a sus sabios que él no se acordaba del sueño, que ellos le tenían que decir. Muchas personas estudiosos dicen que probablemente sí, pero también probablemente no. ¿Verdad? Especialmente si él tuvo muchos sueños y su espíritu fue perturbado. Si él no se acordaría del sueño, ¿cómo es de que su espíritu iba a ser perturbado? ¿Verdad? Algo para pensar, algo para pensar. Pero vemos que el rey no confiaba mucho en ellos, ¿verdad? Y les dice, me tienen que decir el sueño para que yo les crea la interpretación que me van a dar. Si no me dicen el sueño, ¿cómo voy a poder entender, cómo voy a saber que la interpretación que me estás dando es correcta? Entonces vemos la respuesta de los sabios ahí en el versículo 10. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¡Wow! Entonces el rey les dice, los sabios le responden, mira rey, tú quieres que hagamos algo, pero nadie puede hacer eso. Y es más, ningún rey en la historia ha preguntado que esto se hagase. Entonces el rey se enojó, vemos ahí en el versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¡Wow! Algo interesante, si Daniel era parte de los magos y de los astrólogos, ¿por qué es de que él no fue llamado en este asunto? La Biblia no nos dice y yo tampoco voy a especular en este asunto. Lo que sí voy a mencionar es de que aquí en el versículo 12 nos dice la Biblia que el rey actuó en ira. Y vamos a ver esta reacción del rey otra vez más adelante en el capítulo 3. Vamos a seguir. Daniel actúa. Él escuchó el edicto y, y actuó. ¿Verdad? El versículo 14 nos dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey.
Entonces viene Daniel, habla sabiamente y le dice, oye, Arioc, ¿por qué es de que nos quieres matar? ¿Por qué es de que el rey dijo, maten a todos? Y Arioc le explica. Entonces el versículo 16 es muy interesante, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Dos cosas quiero que miremos. Primero, Daniel entró. La Biblia no nos dice que él pidió permiso. Él escuchó esta noticia de Arioc y él entró. No pidió permiso, él entró y habló con el rey y le dijo, oye rey, para la matazón, ¿verdad? No mates a nadie, yo te voy a dar la interpretación. La segunda cosa que quiero que miremos que es importante es de que Daniel ni había orado a Dios. Él entró con fe y convicción que él iba a poder obtenerle la respuesta al rey. Muy interesante la fe de Daniel, ¿verdad? Nos sigue relatando que entonces él con sus amigos se van a casa y se ponen a orar porque si no, pues el rey los va a matar, se van a morir, ¿verdad? Entonces ahí el versículo 19 nos dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios de los cielos. Vamos a ver ahorita que Daniel glorifica a Dios y vamos a ver esta oración que él hace. Y más adelante vamos a recordar esta oración porque es una oración que él hace, pero es muy específica. Es muy específica. Versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes de la sabiduría. Da la sabiduría, perdón, a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Interesante. Arioc dice que él lo halló. No. Daniel fue y le dijo, Daniel se halló él mismo, Daniel se quería salvar, no quería que todos los sabios fueran matados. Daniel entra y habla al rey y le dice lo siguiente, el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Me parece muy interesante que Daniel abre su charla con el rey diciéndole, mira rey, nadie puede hacer lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Ah, pero así decidió él entrar y empezar su charla con el rey. Pero después de eso dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Wow. Entonces él entra y le dice, y si seguimos leyendo, ah, nos muestra aquí que el rey quería saber el futuro. El rey estaba preocupado del futuro, ¿verdad?
Muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que va a pasar en el futuro. Somos humanos y Nabucodonosor también era un humano y él tenía estos pensamientos en su corazón y los sueños lo turbaron de lo que vio. Am, pero todo comenzó con él. Él quería saber el futuro, quería saber el porvenir, ¿verdad? Entonces, seguimos a la interpretación de este sueño. Voy a leer del versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, muy interesante, en los días de estos reyes, ¿cuántos reyes? 10 dedos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdad y fiel su interpretación. Wow, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que entender. Es la interpretación del sueño. Antes de seguir un poquito, ¿verdad? Vemos que el sueño del rey es de una estatua grande, es de una imagen grande de diferentes partes del cuerpo, construidas de diferentes metales. Y de repente una piedra del monte, cortada no de mano, o sea, no un hombre, una persona no hizo esta piedra, alguien más la hizo. Fue tirada y le pegó a la estatua, a esta imagen, a la estatua, en los pies. Y cuando le dio en los pies, toda la estatua se deshizo, se convirtió en polvo. Y después de ahí salió una montaña, y esa montaña cubrió toda la tierra. Wow, ok. Tenemos que entender algo. El rey Nabucodonosor quería saber el futuro. Para mí es muy interesante sabiendo que el rey Nabucodonosor era un rey tan malo. Dios le reveló a él el futuro. Y también es interesante que Babilonia era la capital de ídolos de ese entonces.
y le muestra al rey Nabucodonosor un sueño en un lenguaje que él debería de entender. Le enseña una imagen, un ídolo, una estatua. Babilonia estaba lleno de estatuas. Entonces me hace muy interesante que Dios decide revelarle a uno no creyente las cosas del futuro en una manera que ellos podían entender, ¿verdad? Es muy interesante, es un paréntesis, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos lo que Daniel nos dice de lo que significa este sueño. Ahora vamos a ver algo, esto. Cuando Daniel le dio la descripción a, a Nabucodonosor, todo lo que él estaba hablando era profecía, porque no se había cumplido. Pero ahora, en el año 2024, cuando estoy haciendo este estudio, ya no es profecía, ahora es historia, ¿ok? Y más adelante, cuando estudiemos el capítulo 7 y cuando estudiemos el capítulo 8, vamos a hacer otra referencia a esta misma estatua. Porque el capítulo 2, en el que estamos ahorita, y el capítulo 7 son capítulos paralelos. Entonces van a tener muchos símbolos iguales. Bueno, no iguales, diferentes, pero que hablan de las mismas cosas. Entonces, por ahora, tenemos que saber, aquí estamos, aquí está Daniel, ¿verdad? Le dice al rey, oye rey, tú eres la cabeza de oro que viste. Después de ti vendrá otro reino. La historia nos dice que el reino que derrotó a Babilonia era el imperio Medo-Persia. Después va a venir otro reino de bronce. La historia nos dice que Grecia fue la que destruyó a Persia. Y después viene otro reino de hierro. Y la historia nos dice que es Roma. Algo interesante, si vemos de la cabeza a los pies, el nivel de valor humano de estos metales va de más a menos, ¿verdad? El oro tiene más valor que la plata más valor que el bronce y el bronce más valor que el hierro. Pero si vemos también de arriba para abajo, el nivel de fuerza del metal disminuye. Entonces, el hierro es más débil que la plata. La plata es más débil que el bronce es más débil que el hierro. Es un dato interesante, no sé si es coincidencia o si tiene algún significado profético. La Biblia no lo dice y yo tampoco sé, pero sí es una observación interesante para hacer. Otra observación, el reinado, el reinado del Imperio Romano duró más largo de cualquier otro. Duró casi los 500 años, un poquito más de los 500 años, o un poquito menos de los 500 años. Es lo que duró. Incluso el imperio comenzó antes de Cristo y terminó hasta después de Cristo. El imperio romano fue destruido no necesariamente por otro imperio. El imperio romano se deshizo por muchas razones, pero una de las razones es por corrupción interna. Entonces, si vamos a la historia, vemos eso. Después de un poquito, no, un poquito antes de que el emperador Constantino tomó poder, vemos que hasta Roma empezó a dividirse un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces la Biblia y la historia vemos estos cuatro reinados. Ahora, lo interesante, ¿qué pasó con esto? Con el reinado dividido.
el reinado de los pies y de los dedos hechos de hierro y barro cocido. ¿Cuál es este reinado? ¿Estamos al caso viviendo en este reinado ahorita? ¿O qué está pasando? Vamos a ver. Entonces, el reino dividido. Hay tres diferentes pensamientos que encontré en los estudios uh, de lo que significa este reino dividido. La primera teoría es la siguiente. Es de que los pies representan a un Roma del pasado o un Roma que ya pasó. ¿Por qué? Porque Roma se dividió de este a oeste, ¿verdad? Fue dividido a un poquito antes de, como acabo de mencionar, que tomó poder el emperador Constantino. Eso fue como en el año 285 después de Cristo. La segunda teoría es de que los pies representan a Europa. ¿Por qué? Porque se formó después de Roma, ¿verdad? Cuando Roma se deshizo, el continente ahí de Europa se convirtió en muchas diferentes naciones que eran parte de Roma. Entonces Europa está dividido en diferentes naciones y como nos dice Daniel, de la mezcla de hierro y barro son hechas por alianzas humanas. Lo dice en lo que acabamos de leer. Entonces, por eso es de que muchos piensan que los pies son representados por Europa. Ahora, la tercera teoría y la teoría que yo, en mi opinión, pienso es la correcta, es la siguiente. Es de que los pies representan un reino futuro, probablemente una confederación de naciones donde el anticristo será el líder. ¿Y por qué es que pienso esto? Por varias razones. La primera es porque hay mucho paralelo entre esto de, de este sueño de los pies con Apocalipsis 13 del 1 al 4. Juan ve una bestia que sale de las aguas y cuando dice que sale de las aguas es una referencia a las multitudes gentiles. Entonces él ve una bestia salir de las naciones gentiles y esa bestia tiene 10 cuernos, o sea, 10 reinados o 10 posiciones de poder. Pueden ser naciones o reinados, no sabemos, ¿verdad? Ah, pero sí sabemos que cuando hay un cuerno, quiere decir poder. Entonces Juan ve esta bestia que sale de los pueblos gentiles y tiene 10 cuernos, ¿verdad? Y también ahí está el anticristo mencionado. Entonces, esa es una razón por la que yo pienso de que no sabemos todavía a qué reinado se está refiriendo con los pies, porque no ha pasado todavía. Y la primera clave de eso es la referencia de Apocalipsis 13. Y más adelante en el capítulo 7, 8 y 9, esta imagen se va a hacer un poquito más clara. Pero algo que soporta esta teoría de que los pies representan un reinado futuro que todavía no ha llegado es esto. Hay algo que se llama la cima de la profecía. La cima de la profecía. En ningún lugar en el Antiguo Testamento vemos profecías de la iglesia. En ningún lugar. Los profetas no vieron la era de la iglesia. Ellos profetizaron acerca de la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo y también del reinado del milenio, o sea, del reinado que iba a ser establecido permanentemente.
Ellos profetizan mucho de esas tres cosas, pero no de la iglesia. Entonces, si eso es verdad, ¿ok? Si eso es verdad, vemos que estos pies de hierro y barro cocido no pueden ser en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahorita está la iglesia. Desde que Jesús se ascendió al cielo y la iglesia comenzó ahí con esa predicación de Pedro poderosa, donde se añadieron 3,000 de un solo, cuando comenzó la iglesia hasta el día de hoy, que todavía está aquí la iglesia, ah, estamos en esa era todavía. Y esa era de la iglesia se va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, si eso es verdad, que ningún profeta del Antiguo Testamento profetizó acerca de la era de la iglesia, entonces estos pies de barro y de hierro no pueden ser durante nuestro tiempo. Si la iglesia está presente en el mundo, ese reinado no puede surgir. No puede surgir hasta después de la era de la iglesia. Otra cosa muy interesante, quiero hacer referencia a la piedra que vio Daniel, esta piedra. Ahí la Biblia nos dice en los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Que en los días de estos reyes, en los días de estos 10 reyes, iba a caer la piedra. Y esa piedra iba a hacer que todo se convierta en polvo y luego iba a salir la montaña, que es el reinado permanente de Dios, ¿verdad? Eso no ha pasado tampoco. Entonces, otra clave que nos enseña que ese reinado dividido, representado por los pies de hierro y barro de la estatua, es en el futuro, probablemente durante la gran tribulación, después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Ok? Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Y con mucho gusto les daremos respuestas. Vamos a terminar este capítulo ahí en el versículo 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. Después el rey le dice a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y vemos, el rey, él hizo gobernador a toda la provincia, a Daniel, hizo a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Algo interesante, el rey reconoce a Dios. Entonces vemos, Dios a veces se revela a los inconversos. Y los inconversos muchas veces reconocen a Dios. Y Nabucodonosor aquí reconoce a Dios, pero lo reconoce como un Dios entre dioses. Dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Vamos a ver esto un poquito después. El rey Nabucodonosor hace una referencia similar en el capítulo que sigue. Y vemos que aquí ahora sí, el rey, aquí es donde pone a Daniel como jefe. Lo pone como jefe de todos los sabios. Una nota interesante en los evangelios cuando se habla de los tres, bueno, la tradición dice que fueron tres reyes magos. La Biblia no dice que fueron tres.
Pero cuando los reyes magos, los hombres sabios del oriente fueron a visitar al niño Jesús, se ha preguntado cómo es de que ellos sabían que iba a nacer un rey en la ciudad de David. ¿Se ha preguntado eso? Muy interesante, Daniel era el jefe supremo de todos los sabios, de todos los magos de Babilonia, o sea, del oriente. Entonces, Daniel era muy estudioso. Vamos a ver después en el capítulo que él leía escrituras, él leía profecías, él leía al profeta Jeremías y estoy seguro que también sabía del profeta Isaías y leía de los escritos que Isaías había escrito. Entonces, cuando Isaías escribe las cosas del Mesías, pues Daniel sabía, y él le pudo inculcar y enseñar a los que estaban bajo él, a los sabios de Babilonia, estas cosas. Entonces, así es como estos sabios del Oriente sabían del niño Jesús. Muy probablemente que así es como ellos se dieron cuenta. Pero bueno, sigamos ya por último, vamos a repasar el capítulo 3. Unas lecciones interesantes de este capítulo es de que hay edictos y leyes de gobiernos que a veces van a ir en contra de nuestras convicciones. Y hay que tener eso muy, muy en mente. Muchas veces hay leyes que van a ir en contra de nuestras convicciones y van a ir en contra de la ley de Dios. También hay que tener fe y aquí vemos que la fe es creer en Dios, no creer en que habrán resultados. También uh, vamos a otra vez a ver que hasta los no creyentes reconocen a Dios. Esto, lo que vemos aquí es una imagen de un horno de fuego similar a los que había en Babilonia. Si se acuerdan, mencioné que Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, construyeron ese monumento grande, el jardín colgante, ellos construían mucho, construyeron demasiado, construyeron. Es más, el muro que tenía Babilonia se dice que 3 carretas podían caber a la par arriba de la pared del muro que tenía Babilonia. Entonces ellos sabían construir, ¿ok? Y podían construir y se necesitaban muchos tabiques, muchos blocks. Entonces en hornos así de grandes hacían los bloques y los cocinaban, ¿ok? Entonces los babilonios eran expertos en manejar hornos así grandes. Vamos a ver aquí el versículo 17 del capítulo 3, dice, esto es a Sadrach, Mesach y Abednego hablando. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, esto es a lo que me refiero de la fe. La fe es creer en Dios, no creer en un resultado. ¿Okay? Ahora, se ha puesto a pensar de qué era la imagen que fue construida por el rey en este capítulo. Si no sabes la historia de este capítulo, el rey construye una imagen para que todos se postrasen y adoraran la imagen. Ahora, esa imagen, ¿cómo se miraba? ¿Se ha preguntado eso? Vamos a ver. Por lo regular, en todas las fotos que vemos y en todos los dibujos, la estatua se parece así, como de forma humana. Pero muy probablemente no fue así. Muy probablemente fue así, como esta foto.
Muy probablemente era un obelisco, de forma de un obelisco. ¿Por qué? Bueno, pues, prácticamente esto era muy común. Esto se hacía mucho en la antigüedad. Es más, estas son ruinas que de miles de años atrás en el Medio Oriente, ¿verdad? Y este es un ejemplo de, de- de una construcción grande. También las proporciones que menciona la Biblia no son proporciones humanas. Es de 9 pies de ancho por 90 de alto. Entonces es así como bien estrecha, bien estrecha. Entonces es muy probable que fue algo así como un obelisco y a lo mejor arriba en vez de tener una pirámide, a lo mejor tenía figura de uno de los dioses, ¿verdad? Es algo para mantener en cuenta. Bueno, la estatua. ¿Ok? Como ya mencionamos, esta estatua nos dice la Biblia que es de 9 pies de ancho, como por 90 de alto. También nos dice que era de oro. Los estudiosos dicen que probablemente no era de oro o completamente de oro, sino era forrada, la estatua fue forrado de oro. Es muy probable eso, ¿verdad? Por la cantidad de oro que tenía que hacer. ¿Ok? El rey, perdón, el versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. 60 codos de alto, perdón. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nos saltamos al versículo 3, dice, fueron pues reunidos los sátrapes, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 5. Que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces el rey hace un edicto. Primero levanta la estatua, luego dice, oigan, reúne a todos los líderes, ¿verdad? Sabemos ya por el capítulo 2 que Daniel y sus amigos fueron puestos sobre diferentes negocios del imperio. Entonces yo estoy seguro que fueron llamados cuando el rey llamó a todos los gobernantes. Y el rey les dice, cuando escuchen toda la música, la orquesta que tenemos, todos tienen que pararse y adorar. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. La adoración era a la estatua, no al rey. ¿Ok? No vemos que este rey, Nabucodonosor, tuviera un complejo de Dios. Uno. Dos, la estatua probablemente no era de algo humano, no era su semejanza de él. Entonces vemos que el rey no estaba pidiendo adoración para él mismo. Es razonable que él quería usar la adoración a la imagen como una prueba de la lealtad de la gente a él y a la patria. Quiero explicar esto un poquito. Si se acuerdan, el imperio babilónico conquistó y conquistó y conquistó muchos otros pueblos y muchas otras naciones. ¿Cómo es de que el rey Nabucodonosor iba a saber quiénes eran leales a él y al imperio? Lógicamente, él tenía que probarlos de alguna manera. Entonces mencionan los eruditos y los estudiosos que ellos piensan que
bueno, la teoría que tienen es de que el rey quería que todos adorasen a la estatua como una prueba de a ver si me eres fiel a mí y a ver si eres fiel a Babilonia, si eres fiel a lo que Babilonia cree, a nosotros como nación, a nosotros como pueblo. Es muy probable que ese fue el fin de esto, ¿verdad? Como les digo, él no quería la adoración para él mismo, por lo menos la Biblia no nos enseña eso. Entonces, una razón lógica que él quería que todos adoraran a esta estatua es para mostrar lealtad, ¿verdad? Lealtad. Bueno, sigue la historia. Hay una denuncia. Vemos algo interesante. El versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y aquí hablando de tres judíos en particular, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis. Muchos estudiosos están dando dos teorías de aquí. Primero, dicen que, bueno, estos caldeos son ese grupo selecto de magos y sabios, ¿verdad? Y están acusando a Sadrach, Mesach y Abednego de no adorar a la estatua. La segunda teoría es de que esta es una acusación un poquito racista, que aquí por el lenguaje que se usa cuando está hablando de, cuando dice caldeos, dicen que se puede referir también al grupo étnico y están acusando a otro grupo étnico, porque dice, caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces, grupo étnico acusando otro grupo étnico, se puede haber ahí un conflicto posiblemente un poco racista, pero también sé que otras versiones no dicen caldeo, dicen los sabios, los magos, los astrólogos. Entonces, por eso digo que también la teoría puede ser que cuando dice caldeo se está hablando de ese grupo selecto de hombres sabios. ¿Cuál es lo correcto? No sé, se lo dejo a su criterio y a lo que el Espíritu Santo le dé convicción. Pero lo importante es que estos hombres judíos fueron acusados contra el rey. Entonces vemos algo, la respuesta del rey. Vamos a leer ahí del versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Aquí vemos otra vez esa palabra que les dije. Con ira y con enojo está actuando en esta ocasión. Sigue, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Aquí hace otra referencia, no dice a la estatua de mi Dios que levanté, dice no honras a mi Dios y a la estatua. Ok, entonces la estatua todavía en sí no sabemos de qué es, ¿verdad? Pero dice a mi Dios ni a la estatua. Entonces vemos que la estatua no sabemos qué figura era, ¿verdad? Bueno, sigue. El versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí es muy interesante esto. Ellos responden esto porque Nabucodonosor les hace la pregunta, les dice, van a ser echados al horno de fuego.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, Nabucodonosor cuestiona, ¿qué Dios los va a salvar? Y los muchachos dicen, no es necesario que te digamos. En otras palabras, lo que se están diciendo aquí es, no tenemos que defender a nuestro Dios. Nosotros creemos en nuestro Dios y eso es suficiente. No tenemos que darte más razón que esta. Esencialmente eso es lo que ellos están diciendo. Y luego el 17 dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es fe, creer en Dios, no en el resultado, ¿verdad? Sigue 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Wow. Vamos al versículo 22. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. El rey está actuando en ira otra vez. Y hay consecuencia de la ira. Vemos que los que fueron a echar a los muchachos al horno se murieron ellos mismos. Calentaron el horno de más porque vieron la ira del rey. El rey otra vez trabajando en ira. Seguimos. Vemos aquí la reacción del rey. Aquí dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Dice, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Al hijo de los dioses. El 27. Y se juntaron los sátrapes, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Muy probablemente por sus mentes estaban pensando en las palabras de Isaías cuando dijo, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Estos muchachos se mantenían firmes en su fe y por lo que vemos de Daniel, a lo mejor ellos también se mantenían firmes en las escrituras. Otra cosa, ahora vemos otra vez, este rey reconoce otra vez a Dios. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Vamos a ver esto un poquito más adelante también. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Wow. Otra vez el rey reconoce a Dios, pero lo reconoce como el Dios de estos muchachos, no como su Dios, ¿verdad?
Ay, 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 este rey, este rey. Ok, una última cosa y dos cositas ya para cerrar esta lección. La primera es, había miles y miles de judíos en Babilonia. ¿Por qué es de que esta historia se concentra en tres de ellos nada más? Interesante. ¿Los demás sí adoraron la estatua? Yo no sé. La Biblia no dice. Es muy interesante pensar en eso. Otra cosa, la Biblia nos dice que las ataduras con las que amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego fueron consumidas en el horno, pero nada más se quemó, nada más las ataduras. El punto que quiero hacer es de que la fe es creer en Dios, no en el resultado. Y muchas veces el creer en Dios y el creer en Dios, muchas veces vamos a tener que pasar pruebas y vamos a tener que hasta pasar por el fuego. Pero hay que mantenernos firmes en Dios. Y si aprendemos algo de esta historia es de que aquellas cosas que nos atan y nos mantienen oprimidos se consumen por el fuego de la prueba. Y eso nos debe de traer esperanza. Que cuando estamos pasando por el fuego, Dios va a estar obrando. Y aquellas cosas que nos estaban atando y oprimiendo se van a consumir. Y como dice Isaías, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Gracias por sintonizarse a esta clase del estudio de Daniel. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, háganlas abajito en la sección de comentarios y, y estaremos más que felices de contestar o responder a esos comentarios. Espero que este estudio ha sido de bendición para usted, para su familia. Um, También les pedimos que compartan este estudio para que más personas puedan aprender de la Biblia. Como ya mencioné al principio, ese es el primer estudio de 5. La semana que viene estaremos poniendo el segundo estudio en línea para que lo puedan ver. Que el Señor los bendiga.